Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que no es habitual que grabemos programas de La Escóbula por la mañana, hora escobulera, y creo que es la primera escóbula que grabo con un café en la mano. Esto no había pasado nunca. Carlos Canales, de hecho, mira, ahora mismo son las 12:05 de la mañana, según estamos grabando. La duda que tengo ¿es más hora de café o empieza a ser hora de cerveza? ¿Tú qué opinas? Cerveza desde las 12, claramente. ¿Ese es el límite, David? ¿A partir de las 12 ya podemos cervecear? Cerveza a las 12, también para los que fuman el primer cigarrillo y así que se quitan unos cuantos. Y ¿sí? Sobre todo, y lo más importante en esta época, tener la piscina aquí al lado. Ay, bueno. ¿Tú qué tienes en el vaso, Maese? ¿Qué te has puesto? ¿Agüita? ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes algo de beber? Yo tengo unos antibióticos que me tengo que tomar dentro de un rato. Oh, maravilloso, es que siempre es así. Tú, Marcos, ¿qué eres más? ¿De agua, de cerveza o de piscina a estas horas? ¿De café? Sí, de todo. Que conste que lo de la hora de la cerveza, yo he estado en el Levante español pensando en desayunar a las 9 de la mañana y encontrarme a extranjeros a las 9 de la mañana, una pareja allí bebiendo unos tánganos de cerveza de litro. Digo, muy bien. Bien empiezan. Pues mira, Jesús, hoy de alguna manera todos vamos a ser turistas, algunos incluso en su propia tierra. Sí, así es. Bien acompañado por nuestro invitado, que nos va a servir de cicerone y de guía, pues eso, por un Madrid que no solo está poblado en estas fechas por madrileños, sino por muchísimos turistas que posiblemente le interese mucho lo que vamos a contar hoy. Sí, señor, con dos madrileños saludando, Alberto Espinosa a los mandos técnicos y aquí un servidor, Fran Izuzquiza, pensando en que los madrileños somos los peores turistas de nuestra tierra y hoy vamos a ver si aprendemos algo. Porque el recorrido de esta edición de La Escóbula de verano nos lleva por museos de Madrid, no tanto por los museos en sí, que también, sino por algunas de las historias que encierran. Y las vamos a conocer con nuestro invitado, ya le conocéis de sobra, es licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista y escritor especializado en misterio. Le podéis seguir en diversos medios, escuchar en Madrid Misterioso de Onda Madrid, en el podcast Ecos de lo Remoto y, entre otras muchas cosas, leerle en sus libros, entre los que hoy nos presenta Enigmas ocultos en los museos de Madrid, editado por La Librería. Álvaro Martín Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a La Escóbula. Pues re bien hallado y con un café con hielo en la mano. Tú eres de café con hielo a estas horas, sí. No has pasado la cerveza todavía. Bueno, vamos a hablar de museos y no de bebidas. La primera pregunta que tengo para ti es muy callejil. En este libro seleccionas 33 museos. ¿Este número es casualidad o estaba buscado por algo? Bueno, como empecemos con eso ya, vamos a incluir influencias masónicas. Venga, pues mira, es lo que salió. Me gusta cuando sale una lista bonita con un número chulo. A mí el 33 me parece un número bonito. Lo dejo así. Podía haber incluido más, el libro sería mucho más tocho. Y entre esos 33 museos hay alguno más que básicamente está simplemente nombrado. Y también hay, por ejemplo, hay un anexo que se contabiliza entre esos 33 de, por ejemplo, 5 palacios que no tienen la etiqueta de museo, pero que puedes visitar como un museo. Ejemplo, el Palacio de Linares, y que tiene misterios. Y también 2 monasterios que se pueden visitar también como si fueran museos. Pero fíjate, ahondando en la idea de que los madrileños somos los peores turistas de nuestra tierra, no sé si pasa con otras zonas de España y del mundo, a mí me dices que te diga, ya no 33, incluso desconto algunos palacios, 25 museos que haya en Madrid, no soy capaz de nombrártelos. No sabía que había tantos, Álvaro. Hay muchísimos, tenemos esa suerte, bueno, pues de tenerlo centralizado, digamos, y tenemos, y algunos, como digo, que se han quedado fuera. Tenemos museos para todos los gustos, para todos los sabores, y tenemos hasta, que esto lo digo de broma, que no lo incluí en el libro, pues tenemos hasta el Museo del Jamón o uno de los museos más visitados de Madrid, que es el Museo del Bernabéu.
Oh, también que tampoco está en el maravilloso. libro, ¿eh? David Sentinella, tú eres Segundo de más España, del jamón segundo que de del España, Bernabéu, ¿no? Sí, no, pero es de reconocer que no uno de los más visitados de Madrid, uno de los más visitados de España. Eso es así. Sí, del mundo, seguramente. Sí. Las cosas son como son. Entonces el fútbol tira mucho de la gente. Pero sí, está claro. Y sí, donde esté un buen museo del jamón, entre museo y museo, el museo del jamón. El museo del jamón y cervecita. Que ya vuelvo a lo mismo de antes. Jesús Callejo, si tuviéramos que seleccionar los museos más conocidos de Madrid, dejando el del Bernabéu aparte, que sé que te apasiona también, evidentemente los primeros que nos vienen a la cabeza son el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen, los más conocidos, y los que están en la zona del centro, del famoso paisaje de la luz que se declaró hace unos años. Pero si rascamos, y es lo que Álvaro ha hecho, vamos a encontrar otros museos no tan conocidos, con historias no tan conocidas, que hoy queremos desgranar aquí en La Escóbula. Sí, es lo bueno que tiene Madrid, que lo tiene todo lo bueno y todo lo malo, y en cuestión de museos, casi todos son buenísimos, y los que no son buenos, por lo menos tienen la curiosidad de que forman parte de un palacio, muchas veces del siglo XVIII, del siglo XIX, y algunos de ellos forman parte de colecciones privadas de marqueses que convirtieron su palacio en un gabinete de curiosidades. Me estoy refiriendo al de Lázaro Galdiano, me estoy refiriendo al de Cerralbo. Entonces, qué bonito que esta gente, cuando mueren, hereden todo ese material, todo ese bagaje, todos esos cachivaches de sus numerosos viajes, y estoy hablando de monedas, estoy hablando de armas, estoy hablando de muebles, estoy hablando de cuadros, de espejos, pero también, como no, de algunos de estos objetos mágicos, algunos objetos misteriosos, que luego ya sabes que en el argot del mundo del misterio se van a opar, objetos fuera de su tiempo, es decir, aquellos que tienen alguna anomalía, que tienen alguna leyenda, que tienen alguna superstición. También hay muchos que están relacionados con amuletos, con talismanes. Entonces, claro que hay muchísimos, ¿no? Por supuesto, aparte de los que tú has nombrado, el Museo de Antropología me parece que es una joya, el Museo Naval es otra joya, el Hicimos Museo Escóbula en Geominero. Antropología también, Claro, lo tenéis ahí. Todos ellos, algunos son nacionales, otros son evidentemente públicos, otros son privados, pero todos ellos tienen algo. El hecho de que haya un museo es una cápsula del tiempo. Los objetos que estén ahí, sean trajes, sean monedas o sean cuadros, cada uno tiene una historia, cada uno tiene una vivencia, incluso una emoción. Yo creo que es bueno que se recojan y que se conozcan. No es lo mismo, eso me ha pasado a mí, yo he hecho muchas veces de guía improvisado de amigos cuando voy a museos y les cuento cosas. No es lo mismo cuando señalas con el dedo una determinada cuestión de ese objeto. Entonces dices, no, esto no lo sabía, y ya lo miras con otra intención. Yo qué sé, imagínate que es una mesa, ¿no? Una mesa determinada, por ejemplo, en el Museo del Romanticismo. Tú dices, no, pero es que esa mesa sirvió de mesa parlante en una invocación a los espíritus. A que ya no lo ves igual. O esa mesa es una lápida, si la miras por debajo verás que está la inscripción del finado. Ya no la miras igual. O ese cuadro donde ves que hay una familia de militares, la hija que está ahí representada estaba ya muerta cuando fue pintada. Ya no lo miras igual. Bueno, a eso me refiero. Lo que está haciendo Álvaro Martín en este libro es sencillamente señalar con su dedo a aquellas curiosidades, anomalías o elementos insólitos que hacen que ese objeto, que ese cachivache, que ese cuadro o que ese arma ya no sea un arma cualquiera, no sea un objeto cualquiera, sino que es algo que está asociado a una emoción determinada. Imagínate en el Museo del Romanticismo, que sepas con qué pistola se pegó un tiro en la cabeza Larra. Bueno, pues a partir de ahí, esa ya no es una pistola más, es la pistola de Larra. Bueno, son multitud de ejemplos que podríamos contar, que yo creo que es muy importante señalarlo, referirlo, y a partir de ahí hacer un poco de guía. Ese libro me parece que es fundamental para que nos sirva de guía en todos los museos que él describe. Evidentemente no están todos los objetos, pero sí es una buena introducción para encontrar OPAR en sus vitrinas y para sorprendernos, porque yo creo que sería la palabra adecuada, sorprendernos con toda la riqueza patrimonial, material e inmaterial que albergan nuestros museos. Tú sabes, Álvaro, por empezar por algún lado, lo que fardo yo cada vez que llevo a alguien al Museo Naval y le cuento que lo aprendí de Javier Sierra, la historia de la piedra lunar. Quedó fenomenal, ¿eh? Es maravilloso saber esas historias, es muy guay. Pero, por ejemplo, yo que sé, mira, otro que sí que conozco. El Museo de Ciencias Naturales, que está en la zona más o menos de Nuevos Ministerios, Gregorio Marañón, para quien quiera ir. Allí es un museo diferente, es un museo que llama bastante la atención, con todas las recreaciones de animales, las exposiciones que hay. Pero de repente dice Álvaro, no, yo quiero hablar de unos espejos. Digo, hay espejos allí en este museo. No es lo que llama la atención. Cuéntame esta historia, por favor. Pues sí, hombre, en el Museo de Ciencias Naturales tenemos, por supuesto, una colección de ejemplares disecados, maravillosos, y también de huesos de dinosaurio, estupendo,
y de recreaciones de nuestros antepasados, de la evolución de los homínidos, espectacular. Pero aunque no es el museo más conocido por esto, también hay una buena colección de minerales en el Museo de Ciencias Naturales, amén de la recreación del gabinete de Carlos III, de ese gabinete de curiosidades que tenía este rey con un montón de cosas extrañas de las que podríamos hablar. Pero concretamente, no me escapo de la pregunta, hablamos de un espejo de obsidiana. Bueno, pues hay un espejo de obsidiana con su marco, un espejo redondo, en el cual incluso el visitante se puede asomar y mirar su imagen reflejada, en el que se nos dice que este espejo se utilizaba para conectar con Tezcatlipoca, que era el dios del cielo nocturno y de la oscuridad. Era un dios utilizado para la adivinación en culturas precolombinas en México, donde decían que asomarse, reflejarse en ese vidrio, en esa obsidiana, era poco más que conectar con otros mundos. Yo tengo una experiencia, no con ese espejo en concreto de obsidiana, sino con otro que utilizamos un día en una reunión de amigos a los que nos gustan estos temas ocultos y de misterio, una suerte de espiritismo con el espejo y una vela, en penumbra. A mí no me pasó nada, yo me asomé, me vi reflejado, pero luego pasó un chico, Santiago se llamaba, este chico se asomó al espejo y me cuenta, porque lo hicimos en privado, cada uno entraba ahí en un gabinete, digamos, en privado, vela, espejo, se sentaba adelante y a ver qué pasaba. Me cuenta que en un momento dado el espejo se empieza a mover, que pega un bote y se cae al suelo. Por cierto, era bastante caro como para que se rompiera, no se rompió, no pasó nada. Otra persona que se asomó dice que empezó a ver imágenes como de otro lugar y dice que vio reflejado en el espejo un bosque. No sabemos muy bien a qué se refería. Total, que yo sostengo por este capítulo y por otros en los que hay otros espejos, en otros museos, por ejemplo el Museo del Traje, que los espejos sirven a veces como puertas. Solo hay 16 espejos de obsidiana que se conservan en todo el mundo, en distintos museos, ¿vale? En España tenemos la suerte de que por lo menos tenemos un par de ellos, el de Ciencias Naturales y el del Museo de América, ¿no? Y posiblemente el más conocido sea el del British Museum, el que se asociaba a John Dee. Todos estos espejos, casi con total seguridad, fueron de la época de Hernán Cortés, que fueron derivados a España, y España, Felipe II, los fue regalando a distintas monarquías europeas, y gracias a eso se conservan. Pero todos estos espejos, que como tú bien habías dicho, Álvaro, tenían una función adivinatoria o ritualística. De hecho, se llamaban espejos humeantes, ¿no? Porque al final se estaban viendo a través de esta especie de puertas dimensionales esos espíritus o este dios al que invocabas y al que te daba la respuesta a la petición que tú estabas haciendo en ese momento. Y son de obsidiana, todos ellos, obsidiana pulida, donde se puede ver perfectamente el reflejo. Y John Dee, como ya sabéis todos, le sirvió precisamente para ponerse en contacto con sus ángeles, con Uriel y todos los demás, que le dieran el alfabeto de 21 letras, y a partir de ahí el famoso lenguaje enoquiano, que sirvió para multitud de sociedades secretas, entre ellas la Golden Dawn. Pues os digo, la importancia que tiene este tipo de espejos de obsidiana que pasan desapercibidos tienen mucha más importancia cuando decimos la palabra mágica. Son puertas. Exacto. Lo que quería decir es que, bueno, aparte, primero es un comentario sobre el Museo de Ciencias Naturales, porque es de los museos viejunos que todavía se conservan viejunos, cosa que a mí me encanta. Porque algunos, y lo digo claramente, además como digo públicamente, no es un secreto, para mí el Museo Naval y el Museo Antropológico, no me meto con los criterios museísticos de los especialistas, son gente que sabe mucho y tienen toda la razón del mundo, pero para mí se los han cargado. En cambio, el de Ciencias Naturales lo mantiene, incluso tiene algo casi arqueológico ya, antropológico antiguo. Y es que has citado el ejemplo de los animales disecados, que ahora sería algo inimaginable en un museo. Entonces es algo curioso. Y sobre los espejos, hay una historia chulísima, que Álvaro la conoce, claro, porque está en su libro seguro, que es el caso de los espejos mágicos del Museo Cerralbo. El Museo Cerralbo tiene un antiguo salón de baile donde los espejos están enfrentados para generar un espacio infinito. Entonces, es una cosa curiosísima porque se sabe que se hizo de una manera absolutamente meticulosa para hacer lo que dice Jesús. Dar la sensación de que captan energía o son puertas. De verdad que se lo aconsejo a todo el mundo porque es una verdadera preciosidad. Qué chulada. Maese. No, que hace unos cuantos años yo hice un artículo sobre el tema de los museos como puertas, de los espejos como puertas y tal, que se publicó en la revista Enigmas, pero hace ya bastante tiempo.
el estudio, que me lo había encargado Lorenzo Fernández y tal, era un artículo de aproximadamente unas 4 páginas donde se analizan todos estos espejos que estáis hablando y algunos otros más que yo conocí en su momento. Eso conecta con una tradición, entre comillas, tolteca, que era meter el espejo en el agua, y eso hacía como de invocación de los seres más horrorosos aliados, en teoría, para que te ayudaran a hacer ciertas cosas, desde una cosa tipo amorosa hasta algo vinculado con la guerra. Sí. Fijaros, a mí me gustaría... Hoy estoy un poquitín polémico, ¿no? Entonces, cuando a ver qué dice. No, Después del Bernabéu, a ver qué nos trae. es que, claro, cuando ya habéis estado hablando, ya Carlos ha destapado el tarro, la caja de Pandora, y de repente, hemos tenido... No, con el tema de los museos y la nueva museística, ¿no? Entonces, yo creo que todos aquí en este aspecto somos más románticos y nos gustan más los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que los criterios de la nueva museística, pero es que, y aún más cuando a día de hoy todo lo tenemos en Internet y todo el mundo que lleva el móvil en la mano tiene acceso en cualquier museo, tiene acceso a toda esa información que aparece en los museos, ¿no? Entonces me refiero a información escrita, grandes carteles, etcétera, etcétera, cuando lo que nos interesan son las piezas. Y en contrapartida, cuando Carlos estaba diciendo también el tema de los animales disecados y de la polémica que hay otra polémica que todavía es mucho más grande, y que sí que, mira, Álvaro ya dice, ostras, ¿dónde se ha metido? Que es el tema de los restos humanos. El tema de los restos humanos, me refiero, en este caso, al tema de las momias, ¿no? Entonces, cuando ya no te digo solo el Museo Arqueológico Nacional, en el que había 4 momias y han quitado todo lo que son los cuerpos y lo único que han dejado son los cartonajes, ¿no? Sobre todo en cuanto a las momias egipcias. Pero, por ejemplo, ahí estaba también considerada una de las mayores o mejor conservadas momias de todo el mundo, que es una momia guanche, ¿no? Entonces, cuando se decide por cuestiones... Bueno, para mí, lo siento, pero se hace por criterios éticos, ¿no? Del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. Pero cuando se retiran ese tipo de cosas de hace X cientos de años... y se les quita la oportunidad a la gente joven, sobre todo, que no ha tenido la posibilidad de verlo y de entender el por qué se hacían, porque claro, no es solo un cuerpo, sino todo eso, como decían, cuando ves un espejo de obsidiana, pues no es solo un espejo, o sea, no es una roca, sino es todo lo que ello comporta. Cuando tú estás viendo un cuerpo momificado de manera artificialmente, como son estos casos de las momias egipcias, las momias guanches, etcétera, o sea, todo ello comporta unas creencias religiosas, una actitud social, o sea, hay mucha tela que cortar ahí, ¿no? Entonces, a la gente joven todo eso se le está obviando. Y bueno, para mí no deja de ser una pena. Pues por mencionar más museos, si os parece. Totalmente de acuerdo con David. Este debate lo hemos tenido varias veces en la escóbula ya también. Juan Ignacio, antes mencionábamos el de Ciencias Naturales, repito, en la zona de Nuevos Ministerios. Muy cerquita de allí, apenas unos pasos por la calle Río Rosas, está el que tú querías mencionar hoy, que es el Museo Geominero. Efectivamente. Que hay que decir... Decía David lo de los tiempos de las fotos y de internet, que es un museo ultra fotografiable, es increíble, es precioso. Es un museo de la vieja escuela también, como estaba diciendo David, no hay cuerpos, solo hay piedras, pero es una verdadera maravilla, Juan. Pues sí, indudablemente es uno de los museos más espectaculares de Madrid, pero uno de los, digamos, visitados más bien por especialistas en este tipo de cosas. Un museo dedicado evidentemente a reflejar la riqueza mineralógica que existe en la península ibérica desde hace muchísimos tiempos y tal, donde encontramos cerca de 108.000 minerales, de los cuales es una barbaridad, hay una exposición permanente de unos 1.900 aproximadamente. De ahí, de ese museo, por ejemplo, se puede encontrar, y porque tengo aquí un ejemplar, Perdón, no se ha tomado el agua, ahora me la no le ha dado ni el café. Los aragonitos de Molina de Aragón, del cual os enseño una pieza.
Qué pena de videopodcast, que no Sí. estamos viendo, pero bueno, ahí está, pues, sí. Tiene un Este tiene una Aragonito piedra en de la mano. Molina Sí, de sí. Aragón, que corresponde a una época de mi vida en la que yo anduve por ahí haciendo cosas en la zona de Molina de Aragón, pues sí, bueno, estaba en una torre de vigilancia de incendios. Adiós. En el muy pueblo, bien. en el pueblo de Coveta, Lo que hay que oír. Las vidas del cuando maíz. era joven. Sí. Y entonces recogí muchos aragonitos. Bueno, pues el aragonito está ampliamente representado en este museo. Pero una de las mayores singularidades de este museo consiste en que por debajo y a una profundidad adecuada para emular la cuestión se encuentra una galería de mina perfectamente recreada, pero no es una auténtica galería de mina, pero está perfectamente recreada como si fuera tal. Entonces, Mina de carbón. Sí, de una mina de carbón. Una mina de que podía carbón, ser sí. el Pozo María Luisa, podía ser un pozo de Unosa, no lo sé, pero el caso es que está perfectamente reflejada con sus bayonetas, con sus vagonetas, con sus lámparas de carburo, y con sus puntales y los zunchos que sujetaban la mina. Y también, de alguna manera, una buena colección de fotografías que nos hablan de los desastres que ha habido en algunas minas en España a lo largo de la historia, sobre todo las explotaciones del siglo XIX en la cuenca minera de Asturias y el Nalón. Por cierto, desastres de los que habla una canción de Víctor Manuel San José, que nos cuenta cómo en una mina de estas hubo un desastre en el que murieron cerca de 39 mineros en el siglo XIX. Pero no has traído la guitarra, ¿no? No te has traído la guitarra hoy, ¿no? La tengo aquí al lado. Ay, cuidado. Soy minero, ¿no? He hecho la pregunta. No. Sentado en el quicio de la puerta. No hacía etcétera. falta. Guitarra. Sí, bueno. Oye, yo quería comentar un par de cositas, si Sí, os apetece, que claro. cumple 100 años este museo en 2026. Sí. Cumple 100 años. Es un museo joven para otros que tenemos en Madrid. Cumple 100 años el geominero. Tenemos esa mina escuela o esa mina recreación de una mina, la mina Marcelo Jorisen, porque así es como se llamó uno de los primeros directores del museo. Ahora mismo, decirlo, para que lo sepan los oyentes, está cerrada y hasta nuevo aviso. O sea, de momento no se puede visitar. Yo la pude visitar para preparar el libro, pero hace ya unos años. Ahora mismo está cerrada. Este libro, hay que decir que habla de una foto fija de los museos, pero los museos son entes vivos y cambiantes. Sí. Entonces, que sepa el oyente que hay cosas que pueden cambiar. Y de este museo, yo destaco en el libro por apuntar 3 o 4 cositas, porque realmente hay muchísimo que contar. Es otro de esos museos viejunos en el sentido de que tiene los expositores y toda la arquitectura intacta como estaba en su origen. Sí, de madera, muy cristal. bonito. Sí, está chulísimo. Se ve el desgaste, digamos, y es una maravilla. Yo que era de los que iba de pequeño al kiosco a comprarme los fascículos de minerales del mundo, pues yo voy a este museo y alucino con todo lo que hay. A mí lo que más me interesa, o lo que más me gusta, es por un lado la colección que hay de meteoritos, que es una colección bastante potente, en los que hay algunos digamos, con bastante valor, como el de Retuerta del Buyaque, que en este caso hay una réplica y algunos fragmentos. Y yo hablo de la importancia, ¿no?, del meteorito que ha tenido a nivel, vamos a decir, folclórico, mágico, el meteorito como piedra que se puede adorar, haciendo alusión, por ejemplo, a la Kaaba, o el meteorito como incluso objeto que, como cae del cielo, pues tiene que ver con la divinidad, ¿no? Y que se puede refundir ese acero meteórico, por ejemplo, en la daga de Tutankamón. Y hablo de un lugar donde aparecieron sideritos, que los sideritos son meteoritos con una proporción de hierro y níquel de más del 90%. De eso te quería hablar. Que es el cañón del diablo. De eso te quería hablar, Álvaro. Sí, ¿Tú sí. conoces el meteorito de hierro y níquel de Canredondo? Pregunta Lo tengo por semitrampa. aquí. Venga, pregunta trampa. Pero cuéntamelo tú mejor. Bueno, Venga, adelante con la historia, Juani. el meteorito de hierro y níquel de Canredondo, que es completamente rojo, que cayó del cielo aproximadamente en 1910, se llevó a Madrid y efectivamente ahora está dentro de la colección de este museo. Y tal. Es un meteorito muy curioso porque es que además apareció justamente al lado en una piedra donde, por no se sabe exactamente qué circunstancia, se formaron una especie de bolitas que eran cristales de rubí.
pero muy pequeñitos. Es muy curioso, es como si hubiera sucedido algo a la vez, por ejemplo, una fulguración que hubiera transformado la roca y la hubiera transmutado en otro tipo de mineral. Pensabas que... No, para mí que ha sido un día importante y por dos razones. Una, porque siempre he querido conocer a alguien que comprara minerales en el kiosco. ¿Lograbas acabar? Siempre me ha intrigado mucho. ¿Quién era el que los empezaba que nunca acababa? No se acababa nunca y la lo colección. segundo, porque por fin ha salido en nuestro programa Retuerta del Lugar. Ya era hora, tío. Oye, de todas formas, hay un museo... No se hablaba de otra Estamos cosa. hablando de que los museos son siempre para observar cosas, mantenerte a distancia, y últimamente es una cuestión de decir, joder, es que da temeridad ponerse delante, porque si te paras un momentito a ver algo, la gente se mosquea y te va empujando. Pero para mí uno de los museos más raros de Madrid es el Museo Tiflológico de la ONCE, que es un museo diseñado para ser tocado. Es Para decir, tocar. todos son maquetas de monumentos, construcciones, todo para ser tocado. Imaginaos, es decir, todo lo contrario, esculturas también para tocarlas, ¿no? Que es como lo hacen los ciegos para adivinar la forma y aprender eso. Es muy adecuada la palabra que has usado. Imaginaros, efectivamente, nosotros, Jesús y yo, la conocimos, y Juan y yo creo que estaba también con Juan Antonio Cebrián, Fíjate. que era un gran treflólogo, Qué era un momento. experto en tocar No os lo perdáis, que objetos y está en la descubrir lo que calle eran. La Coruña 18, en Tetuán, en el barrio de Tetuán, Madrid. Pero Qué fíjate, chulada. ese museo además es que, y ahora que estamos en verano, es muy bueno para los niños, Totalmente. independientemente de que sea de la ONCE. Es muy bonito, por eso Claro, no estoy tentación, porque ¿eh? además es que los niños en los museos precisamente pues no pueden tocar los elementos. De hecho, hay muchos museos, por ejemplo, antes el arqueológico, por ejemplo, que tienes algunas piezas que son réplicas para que los niños o bueno cualquier persona pueda tocarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, es que en este museo precisamente pueden tocarlo todo. Con lo cual, los niños lo disfrutan el doble. Hablando de museos que se presta a lo táctil y a lo textil, pues el Museo del Traje Álvaro sería un buen sitio. No creo que se pueda tocar, evidentemente, pero es un lugar desconocido, relativamente apartado. Si no recuerdo mal, está por Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Y también guarda historias curiosas que se pueden ver, escuchar y, bueno, tocar no. Sí. Para mí es uno de esos museos ocultos en el sentido de que como está un poco retirado de la almendra central, junto con el Museo de América, están los dos muy cerquita, en Moncloa, Ciudad Universitaria, pues la gente no le da por ir, o porque a lo mejor no tiene tanta prensa o lo que sea, pero es una pasada. Y alguno dirá, bueno, es que para ver ropa, que no es así. El Museo del Traje nos habla de una historia de la forma de vestir y de cómo la forma de vestir ha influido en la sociedad. Podemos llevárnoslo, por ejemplo, a la moda de los majos, el majismo, en la época de la invasión napoleónica, y cómo en contestación a las peluquitas blancas, los leotardos y las casacas, surge esa moda que algunos llaman goyesca, que es esa moda de los majos y las majas, y está representado. Por ejemplo, nos lleva a hablar, aunque no está referenciado, pero vemos sombreros de ala ancha y las capas largas, y nos viene a todos a la mente el motín de Esquilache, que por cierto Fue lo que prohibió. más. Exacto, fue lo que Claro, prohibió. fue lo que prohibió y fue por mucho más que las capas y los sombreros. Hombre, por lo que el pueblo había se- una hambruna tremenda en aquella época. Exacto, Claro. por lo que el pueblo se revolvió. Entonces, bueno, tenemos, para mí, en ese museo, lo más importante, más allá de los trajes, que no es poca cosa, hay una joya de pelo, de esas que se hacían con el pelo de los, en este caso de un infante fallecido. Hay una joya además muy bonita, muy trenzada, que además tiene un camafeo pequeñito, tiene un retrato del niño en sí, pintado en 2 centímetros, en un círculo de 2 centímetros de diámetro o menos. Eso ya es una cosa que nos lleva a hablar del misterio. Tiene un espejo de tipo Sige o Sique, es un espejo de vestir del siglo XIX que es alargado para que quepa el cuerpo entero de la persona, en el que me llegan testimonios, también incluyo historias paranormales o fantasmales, de que asomarse a ese espejo es asomarse a la época en la que se utilizó y ver figuras de otra época reflejadas en él que no tendrían por qué estar ahí. Pero lo más interesante para mí, repito, es que tiene, por un lado, trajes de fiestas populares, igual que el Museo de Artes y Tradiciones Populares, el de la Corrala, donde habéis Sí. estado y habéis grabado, También. y yo he estado Un gran viéndoos programa allí como ahí. público y me encantó, y ahí en ese programa descubrí yo ese museo, en el programa de la Escóbula. Pues tiene también trajes de fiestas populares carnavalescas, como un traje de diablo de una festividad que se celebra el 17 de enero
San Antonio Abad en Mallorca, tienes un traje, por ejemplo, de los danzantes de Panamá, que se celebra el Corpus Christi, y tienes también una colección de amuletos, que es una maravilla. Y esta sí que es la colección, yo creo, de amuletos, al menos de los museos que yo conozco en Madrid, más grande. Hay otros que tienen, pero aquí tenemos el colmillo de jabalí, la garra de tejón, la figa, varios ejemplos de figa, los cascabeles, las campanas, las castañas, las ramas de coral. Lo tenemos todo en una vitrina. Y esto es una maravilla poder verlo, porque son amuletos que tradicionalmente, mezclando un poco lo pagano con lo cristiano, pues se han utilizado, incluso lo ha utilizado la Casa Real. Mm-hmm. Sí, de hecho, en el Museo del Prado hay varios cuadros, por ejemplo, de Juan Pantoja de la Cruz y también de Velázquez, incluso cuando pintaban a los infantes, tanto de Felipe III como de Felipe IV, se les pintaba con este tipo de amuletos. Se le pintaba con la garra de tejón, se le pintaba con el coral rojo, tiene que ser rojo, se le pintaba con estos sonajeros, porque el sonido de estos elementos metálicos eleva la vibración y por lo tanto te ahuyenta el mal de ojo y los demonios que pululen por allí. Entonces es muy interesante ver ese tipo de cuadros apotropaicos donde aparecen ya estos niños, estas niñas protegidos con todo tipo de amuletos. Algunos no servían para nada porque algunos de estos infantes morían con 3 o 4 años, por lo tanto la eficacia era más que dudosa, pero sí es muy llamativo el verlos en el Museo del Traje porque ves claramente la castaña de Indias, porque si la gente, tú le dices una castaña de Indias, no sabe muy bien lo que es, y sin embargo era uno de los objetos más cotidianos que había en las familias rurales del siglo XIX y también del siglo XX. Entonces cada uno utilizaba el amuleto que preservaba del mal de ojo, sobre todo a los niños, normalmente siempre a las personas más indefensas. Así que es verdad. Por ejemplo, yo vi un dijero, los dijeros eran estos cinturones de dijes, que los dijes cada uno de ellos era un amuleto, en la Casa Museo de Lope de Vega, que pasa desapercibido. La mayoría de la gente ve los muebles, en fin, le cuentan la historia de Lope de Vega, de sus amoríos, y pasa desapercibido uno de esos dijeros donde están muchos de estos objetos que acaba de señalar Álvaro y que se colocaban en las camas o las cunas de los bebés precisamente para que no fueran ahogados. Es uno de los más importantes, fijaos, no está aquí, que es el retrato pintado por Velázquez de Felipe Próspero, José Francisco, Domingo Ignacio, Antonio Buenaventura, Alfonso, bueno, etcétera, etcétera, que me canso. De todos los santos. Y está precisamente en el Museo de Historia de Arte de Viena, y es el ejemplo más visual de lo que dice Jesús, es decir, un collar por aquí, por allá, totalmente por el pecho, por la falda, y como bien dice Jesús, no sirvió para nada porque la mortalidad infantil que había en esa época, bueno, pues se accedía y la realeza y la aristocracia no tenían nada que hacer, Hombre, lo que pasa es que, fíjate, dentro de los museos que estaba diciendo antes Fran, ¿no? Los que estaban dentro de la Almendra Central, en los últimos años se ha unido otro de los grandes, o sea que tal cual ya su nacimiento ya se ha convertido en uno de los grandes, evidentemente, que es el Museo de las... que ahora se me ha ido el nombre. ¿Cuál? De las Reales. Las colecciones reales. Exactamente, Sí. las colecciones Ahí está reales. el cuadro de la infanta. Exactamente, la infanta Ana Mauricia, porque además es que tú cuando Buenísimo. vas bajando al museo, el museo está para la gente... mira, también es uno de esos museos muy visitables en verano, sobre todo porque está bajo tierra, como quien dice. Sí, Entonces sí. tú vas bajando, diferentes plantas, ¿no? Y en una de ellas, o sea, aparte de todos los tapices y tal, y curiosidades que merecen muchísimo la pena ver, a mí, yo cuando, además, tuve la oportunidad de ir prácticamente cuando lo inauguraron, ¿no? Y entonces ahí, cuando vi el cuadro de la infanta y empiezas a ver todo lo que lleva, ¿no? Todas las figas, los corales, las castañas, etcétera, todas las cosas que estáis comentando, pues dices, bueno, pues te sorprende porque la gente no sabe exactamente por qué llevan todas esas cosas ahí colgadas, ¿no? Bueno, son amuletos de la época y que es una cosa de las más que merece la pena visitar ahí de las colecciones reales. Uh-huh. Madrid está llena de rinconcitos, de historias. Marcos Carrasco nos quiere llevar a uno de ellos y estaréis pensando, ¿a qué museo nos llevará a Marcos? ¿A uno lleno de cuadros, lleno de arte? ¿Al Prado quizá? No, os va a sorprender. Dadme un segundo.
a ver, Marcos, que yo me entere. Con la cantidad de museos llenos de... que también está lleno de obras de arte el que nos vas a seleccionar. Con la cantidad de museos, de grandes cuadros, de grandes historias de pintores, de... pues lo que todos esperaríamos de ti, ¿cómo es que vas y escoges una catedral? Que no es la de la Almudena. No. ¿Dónde nos vamos, Marcos? Es que, ¿sabes? Como sabía que ibas a hablar de todos los museos que hay en Madrid, y además Álvaro ya, bueno, califica de 33 el número mágico, todos los que era seleccionado para su libro, es un museo viviente que es que en realidad un templo, y es la iglesia ortodoxa de San Andrés y San Demetrio, que está en la calle Nicaragua número 12, en el distrito de Chamartín. Y es, digamos, como una pequeña Bizancia de Madrid. Es decir, es un museo que tiene un uso como templo y por allí deambula todo el mundo y, tienes que pedir cita para verlo. Pero esa catedral ortodoxa griega está hecha al igual que lo que podamos ver en la Catedral de San Marcos en Venecia o algunas de Bizancio o Constantinopla, como se llamó después. Y precisamente fue construida entre el 1971 y 1973 y pertenece al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Y fijaos que desde el 2006 es la sede de la metrópolis ortodoxa de España y de Portugal. Pero tú cuando entras, claro, tú en una iglesia puedes ver cuadros pues tipo barroco, tipo neoclásico, tipo, en fin, del Renacimiento. Pero no. Allí todo lo que te encuentras es... Si alguien ha visto la iglesia de San Marcos en Venecia, te das cuenta de que esos dorados, esos carmesís... Aquí, en lugar de hacerse con mosaicos dorados, se hace todo con pinturas que son iconos. Y digo iconos porque somos los españoles, decimos iconos, pero en toda Hispanoamérica se dice íconos. Se acentúa y está admitido por la Real Academia las dos formas de decirlo. Y esto es un campo para estudiar increíble, porque no está pintado todo como a óleo, acrílico. No. Está pintado todo con temple al huevo y se hizo por artistas griegos que vinieron de allí con esa tradición milenaria que es, esa especie de estilo que tienen es increíble porque, esa decoración que tiene es ese estilo bizantino, esa especie de frescos que cubren los muros en las bóvedas, esa especie de predominio de esos colores es increíblemente antiguo y ellos han sabido, de alguna forma, como el Imperio de Oriente romano ya fue muy tardío, utilizan esa tradición milenaria. Pero bueno, ¿quién fue San Andrés y quién fue San Demetrio? Para que está consagrada esta catedral que podemos ver en esa especie de iconostasio, cruz griega, la planta de cruz griega. Pues San Andrés es el primer discípulo llamado por Jesús, hermano de Pedro, y fue el evangelizador de Grecia y de Asia Menor, por eso está consagrado a este tipo de tradición ortodoxa y es patrono de la Iglesia Ortodoxa y del Patriarcado de Constantinopla. Y luego os hablo de San Demetrio, que también hemos visto allí, pues el icono que aparece, fue un joven oficial romano del siglo XIV que confesó nada menos que públicamente su fe y se lo ejecutaron, lo lancearon en su celda. Y está venerado como el gran santo militar que le llaman el megalomártir, que es protector de la ciudad de Tesalónica. Y todo esto es una tradición que a nosotros nos es muy desconocida. Esas lámparas circulares colgadas, esa especie de estilo. ¿Y por qué lo he traído aquí? Yo muchas veces he visto el estilo iconográfico de los iconos y realmente los pintores de esa ortodoxia realmente dicen que el icono no es una pintura religiosa decorativa, sino que el icono es precisamente un puente, un umbral, porque no se considera como una representación de lo que hay ahí, sino que es el puente que une lo que hay en la tierra material hacia la Jerusalén celestial, hacia una especie de digamos, realidad paralela espiritual, ¿no? Pues esos iconos, imaginaos en esta iglesia que es preciosa, no os la perdáis. Pues esos iconos se besan, se veneran con velas, se acompañan de oración y tienen esa especie de función dogmática. Y os recuerdo una cosa que se estila poco y se sabe que estos pintores en la Edad Media y ya en la tradición milenaria pintaban
estos iconos estando en ayunas. ¿Por qué? Y en completo Pero, silencio. qué ganas de sufrir, Fijaos ¿no? qué diferencia hay entre el tema este de decir, bueno, voy a pintar aquí una cosa y tal. No. Ellos eran conscientes de lo que tenían entre las manos. Es decir, voy a hacer una imagen que es puente, es umbral entre lo que es el espectador y la realidad espiritual. Por lo tanto, ellos se imbuían de esa condición espiritual de hacerlo en ayuno y hacerlo en completo silencio, ¿no? Y os comento una cosa, y ya para terminar, porque no quiero, pues extenderme mucho, la realidad del Greco, que empezó como pintor de iconos en Creta, en su Creta natal, y fijaos, cuando va a Grecia, cuando va a Atenas, cuando luego va a Roma y recala en San Lorenzo del Escorial, que es que creo que es un sitio que todavía Maese no ha llegado a ver. Es como las películas de Fran. Las películas de Fran es que, coño, ¿no has visto estas cosas? ¿Dónde está? No. En San Lorenzo del Escorial es un sitio que no ha visto todavía Maese. No. Y Sí. precisamente choca con Felipe II y su ideal de contrarreformismo, porque el estilo que lleva el Greco es el choque cultural que hay entre Oriente, Bizancio, Constantinopla. Era raro. Escuchaos, y ahora os digo por qué. Y el renacimiento contrarreformista de Felipe II. Y esas figuras longilíneas, ese hieratismo, esa cosa que transmite el Greco en todas sus obras, no le gustaban a Felipe II y no casaba. Pero es que él lo tenía en su ADN. De hecho, esas figuras alargadas es lo que hacen los iconos bizantinos y los iconos cretenses, que es donde, os voy a dejar en facebook.com / la escóbula de la brújula, la Bien. primera tablilla que se ve del Greco, que es precisamente eso, es un icono, que es la dormición de la Virgen María, que está pintado en ese estilo. Es decir, pues volviendo un poco a eso, esa cosa curiosa de ver los iconos pintados, contempla el huevo con esa tradición misteriosa, longilínea, esa mirada con esos ojos, esa cosa hierática, espiritual, que no tiene nada que ver con el Renacimiento ni con nada de nada. Lo podéis ver allí en esa iglesia ortodoxa consagrada ya desde el 2006 como catedral del patriarcado de Constantinopla, en la calle, ¿cómo era? La calle Nicaragua número 12. En Distrito de San Martín. No os la perdáis. Ahora que mencionas lo de la calle Nicaragua, estaba yo pensando, a ver cómo ligo yo con los museos que hablan de la historia de Madrid, a ver cómo lo enlazo. Y buscando información digo, qué curioso que Marcos nos hable de la iglesia de San Andrés, y si buscas en el callejero la plaza de San Andrés, que está más en el centro, te vas a encontrar con el Museo de San Isidro de los Orígenes de Madrid. Ya está ligado, Álvaro. Perfecto, lo he hecho maravilloso. Tenemos el de los Orígenes de Madrid y tenemos el del Museo de Historia de Madrid, que bien conocemos algunos, no digo nada de Cuarto de Maravillas, ahí está, muy bien todo ligado. Pero Álvaro, que también tenemos que conocer la historia de la propia ciudad, bien sea en uno, bien sea en otro. Pues sí, y además el libro empieza con eso. No tengo un orden muy claro. A partir de ahí ya es un poco, va por temáticas, pues pinacotecas, museos científicos, pero empezamos por los dos museos que hablan de la historia de Madrid. El de los Orígenes, que está ahí, junto a la iglesia de San Andrés, pleno barrio de la Latina, en la antigua casa de los Vargas, en el Palacio de los Condes de Paredes, pero un edificio que con el tiempo se ha restaurado, no ha aguantado bien los avatares del tiempo. Algunas partes de ese museo sí que lo han aguantado. Por ejemplo, el patio renacentista que tiene, que es una de las cosas más bonitas que vemos en su arquitectura, los jardines, que esos sí que son posteriores, pero pertenecieron al palacio, unos jardines que les llaman arqueobotánicos, porque tienen muchas plantas curiosas y muy variadas de lo que fue el Madrid del pasado, porque este museo se encarga de la historia de Madrid, digamos, desde la prehistoria más o menos hasta el siglo XV. Y a partir de ahí, 15-16, lo retoma el que bien conocéis, el Museo de Historia de Madrid, que está en Tribunal. Entonces, en este primero, en el de Está muy bien el criterio. Sí. Una cosilla, Sí. Yo creo que es muy curioso el criterio, porque cuando ha citado antes Fran el museo donde hacíamos Cuarto de Maravillas, el hecho además de la familia Vargas, que es una de las familias tradicionales de Madrid desde el principio de la repoblación cristiana, porque lo hace coincidir con el edificio más antiguo de Madrid, que es la Torre de los Lujanes.
Entonces, de manera que de esa manera el paso es natural. Uno hasta aquí y otro después. Y además también toma un poco de como referencia un poquito más adelante, ya en el 16, cuando Madrid se convierte en la capital. Pero bueno, este primero, como digo, habla de los orígenes de Madrid y podemos encontrar pues colmillos de elefantes prehistóricos, de mamuts también, huesos que se han encontrado en yacimientos muy céntricos, pues en Carabanchel, en Villaverde, excavando, pues han encontrado esas criaturas. Algunas están aquí, otras están en el Museo de Ciencias Naturales y otras están en el Museo Arqueológico y Paleontológico, que es el que está en Alcalá, que también es otra joyita maravillosa. Pero bueno, hablando de estos dos que hablan de Madrid, Chulísimo. este se dedica, también tiene varias salas dedicadas a la figura de Isidro Merlo, de San Isidro. Encontramos una capilla que dice la tradición, y no podemos ir más allá de eso, que es ahí donde murió Isidro Merlo, donde murió San Isidro, su habitación, digamos, que se convirtió después en capilla posteriormente. Encontramos el Pozo del Milagro, que es un sitio muy chulo, porque yo siempre digo, pocos sitios del mundo podrán tener señalizado el escenario de una leyenda directamente. Ya luego ya son tradiciones populares, pero dice la leyenda que el hijo que tenían en común Isidro y Santa María de la Cabeza, Illán, pues se cayó a ese pozo siendo un bebé y rezando a la Virgen de la Almudena, pues esta se lo devolvió sano y salvo cuando no había manera de repescarlo de ahí, de ese pozo. Ese pozo que sigue en pie y que sigue teniendo agua, que tú te asomas y ves brillo abajo, un pozo que tiene 23 metros de profundidad. No os asoméis y mucho, además, bueno, hay otro pozo en Carabanchel, bajo en una iglesia, donde también dicen que es el auténtico, donde ocurrió el milagro del niño de San Illán. Niño, por cierto, que no hay constancia en ninguna de las hagiografías, pero bueno. Eso es San Illán, pero que no está oficialmente canonizado. No está, es un santo popular. San Illán por devoción popular. Sí, pero... Sí, santo popular. Claro, cuando vamos a la iglesia de San Andrés, que está justo al lado, encontramos allí un relieve que nos indica otra vez, nos hace otra vez alusión al milagro del pozo, porque además en el cementerio que tuvo esa iglesia, que es una de las parroquias más antiguas que quedan en pie, aunque con sus reformas posteriores, datada en el siglo XIII, pues en el cementerio de esa parroquia de San Andrés estuvo enterrado el propio San Isidro. Y en la casita, que no es la que vemos hoy, en la casa que estaba ahí al lado, en la casa de los Vargas, pues vivió temporalmente porque él trabajaba como labrador para los Vargas. Según, repito, el relato popular que apareció, por cierto, la historia más antigua en el códice de Juan Diácono, que estaba en la tumba de San Isidro y que cuenta más que nada los milagros del santo. Y es un ejemplar también raro y misterioso que podemos ver. ¿Códice dónde se puede encontrar, por cierto, Álvaro, ese códice? Eso, un códice precioso que podemos encontrar en una vitrina de otro de los museos ocultos y poco conocidos, que es el Museo de la Catedral de la Almudena. Ahora que se ha venido hablando mucho de la visita del Papa y todo esto, pues ahí encontramos objetos no de León XIV, sino de Juan Pablo II, de cuando bendijo la Catedral de la Almudena, convirtiéndose así en la primera catedral bendecida por un papa o inaugurada por un papa más allá de las que están en Roma. Entonces esto también es un récord bonito. Entonces, para no enrollarme, ahí encontramos historias que tienen que ver con San Isidro y con algunos restos arqueológicos de Madrid y de ese Madrid, bueno, pues que era una ciudad incipiente hasta que se convierte en capital. Más allá de eso, nos tenemos que ir a tribunal, nos tenemos que ir al Museo de Historia de Madrid, y cuando grabamos un episodio del Cuarto de Maravillas, yo le pregunté a un vigilante del museo, oye, ¿aquí pasan cosas raras? Y como el tema del programa que hicimos fue sobre misterios de Madrid. Con la luz apagada, todo rojo, todo colorado. Sí. Pues me vino el vigilante y me dijo, mira, aquí, en este Museo de Historia de Madrid, no, pero pregunta en el de San Isidro. Y allá que me fui, pregunté, muy tímidamente los vigilantes me dijeron, aquí pasan cosas, no podemos hablar mucho del tema, sí, aquí se escuchan ruidos. Y dije, bueno, pues voy a llevar a una persona que tenga cierta sensibilidad y que sea de mi confianza. Y efectivamente, esa persona sintió una mano invisible que la tocaba y escuchó una voz en el patio, precisamente, en ese jardín donde encontramos un madroño, escuchó una voz que la llamaba. Por tanto, sí puede ser que pasen cosas ahí. Al hilo de lo que estás comentando, Álvaro, me parece muy interesante porque has abierto también un melón que yo creo que es muy interesante para todos los que nos están escuchando. Y es no solo estos objetos de los que estaban analizando en cada uno de los museos, sino el fantasma, el espíritu que mora en cada uno de estos museos. Tú acabas de citar uno de ellos, pero me consta que tienes experiencia y tienes también pues testimonios de otros museos donde habitan
personajes invisibles, inmateriales, pero que han creado su morada en ese museo. ¿Nos podrías contar algún otro museo? Entiendo que el del romanticismo, por sus características, a lo mejor sería uno de ellos, pero posiblemente sea otros que ni siquiera imaginamos. ¿Abrimos ese melón, Álvaro? Abrimos ese melón con todo el gusto del mundo. Y aunque el libro al final, este libro se ha calificado más como libro de arte o libro de museística, no quería evitar, y además es que me gusta, aunque no es lo que predomina, cuando yo o alguien me ha contado alguna historia, cuando yo he descubierto o me han contado de fantasmas en museos. Y es que desde el museo más mítico, si hablamos de fantasmas, tanto por bagaje como por historia, como porque está muy bien documentado, es el Reina Sofía, que tiene el famoso fantasma de Ataulfo, que salió a través de la Ouija y que en la presentación que hicimos en Madrid hace muy poquito y que estuvo Jesús conmigo acompañándome, pues Sol Blanco Soler estaba entre el público y pues, la insté a que nos contara, a que nos rememorara, porque esto ya es historia del misterio. El famoso informe ATA. El informe ATA. Luego en el Museo del Romanticismo, bueno, aparte en el Reina Sofía se ven monjas desfilar, se ve un señor que está muy desarrapado, que pareciera un mendigo en el patio interior. Pero bueno, por hacer una pequeña Álvaro, lista, solo un pequeño sí. apunte. Para la gente, que eso mucha gente no lo sabe, de las 3 monjas que se dicen que están ahí, que se fueron descubiertos los cuerpos, ¿sí? Están enterrados justo en la entrada al museo. Sí. En el subsuelo, están ahí. Es que además está la historia de cómo la sensitiva del grupo, Paloma Navarrete, que en paz descanse, pues señaló una pared con aquella mítica frase de aquí hay muertitos. Sí, y cuando se tiró la pared, efectivamente, no es que hubiera muertitos, es que uno de ellos era Bernardino de Obregón, el fundador de la congregación de los hermanos Obregones, que era una especie de monjes enfermeros, igual que las hermanas de la caridad en femenino. Bueno, pues a lo que voy. Ese es uno, y es que tiene tanta tradición porque fue hospital casi 300 años, la muerte era el pan nuestro de cada día y tiene muchas leyendas y cada vez que se hacen obras aparece un resto, y esto no es exageración. Yo he conocido a gente que ha trabajado como albañil en el Reina Sofía y me lo confirman. Calaveras, osarios completos y demás. Entonces, ¿cómo no va a tener, digamos, esa energía, esa reminiscencia el museo? Después tenemos, como decía Jesús y muy bien apuntado, el Museo del Romanticismo, donde también está muy presente la muerte y el espiritismo entre sus vitrinas, digamos, y donde, claro, esto fue un palacio, el palacio del marqués de la Vega Inclán, Benigno de la Vega Inclán, un personaje apasionante, por cierto, que acabó promocionando el turismo en España por mandato de Alfonso XIII y acabó colaborando para que se fundara el Museo del Greco, hablando del Greco, en Toledo, sí, o la Casa Museo Cervantes en Valladolid, o incluso el Museo Romántico que él ya quería desde su perspectiva, que en su palacete se fundara ese Museo del Romanticismo. Bueno, pues allí la propia Sol Blanco Soler de EPTA me dio el chivatazo de que dicen algunos trabajadores y visitantes que puede verse una mujer vestida de blanco, el famoso arquetipo de la dama de blanco. Algunos le llaman la novia, pero bueno, el caso es que es una mujer vestida de blanco. Y otros testimonios de trabajadores me han hablado en petit comité y con la boca pequeña de la presencia de huellas en el suelo cuando están abriendo el museo y no tendría que venir ningún visitante. Después de limpiar y todo, aparecen huellas de un pie muy pequeño en el suelo. Quizá de algún infante que falleció, y es que, por ejemplo, dentro del Museo del Romanticismo vamos a encontrar la escultura maravillosa, pero que te rompe el corazón, digamos, la escultura de un infante muerto confeccionada en 1855 por José Piquer y Duart en mármol blanco, y vemos a ese bebé que parece dormido, pero que la historia nos cuenta, y así lo sabemos, que era un recuerdo de funerario, una reliquia funeraria, como cuando se inventó la fotografía, se hacían esas fotografías de muertos, ¿no? Era un momento en el que la vida era muy frágil y la mortalidad infantil, como bien ha dicho Marcos, también era tremenda. Por tanto, había que guardar un recuerdo. Fíjate si ya de por sí el Museo del Romanticismo tiene ya su aquel, que incluso tal cual tú entras y cuando empiezas a subir las escaleras a mano izquierda, uno de los textos que encuentras ahí enmarcados es un texto de don Juan Tenorio de Zorrilla, en el que te están hablando precisamente del tema de las almas. Efectivamente, y todo ese universo
de lo sobrenatural, lo extraño, esos dos mundos que parece que no están tan separados y están muy juntos, el de los vivos y el de los muertos, que era un tema recurrente entre los artistas y escritores románticos, está por todas partes. Hay cuadros en los que aparece un fantasma. En el gabinete de espiritismo, donde está la mesa parlante, hay un cuadro también un poco satírico que nos habla de esas sesiones mediúmnicas donde aparece un señor muy sobresaltado de casi se va a caer de la silla porque la mesa se ha movido, y otro que se llama Un fantasma en la cocina, en el que aparece, en el que sale pintada, son cuadros de pequeño formato, aparece una aparición allí, ¿no? Entonces aparece un fantasma en el cuadro. El Museo Romántico, vamos, parece que queda bastante claro que es de mis favoritos. Yo hubiera sido un buen romántico, me hubiera gustado vivir esa época y seguramente hubiera muerto muy pronto, pero como buen romántico así tenía que ser. Y luego otro que dicen que tiene un fantasma es el Museo de Antropología. No, pero venga, hombre, hasta ahora estaba tranquilo porque ninguno nos tocaba de cerca, pero ahora ya me está... A ver. Pero no el que la gente puede pensar, el doctor Velasco, ¿no? Que fue el fundador, o su hija, el misterio de la momia de la hija del doctor Velasco. Allí algunos sensitivos han dicho que hay el fantasma de un hombre y dicen que posiblemente fuera algún director del museo en el pasado, algún amigo quizá del doctor Velasco o algo similar. Hay muchos rumores, pero los que tienen sensibilidad hablan de diversas, vamos a decirlo así, diversas energías o diversas zonas en las que tienes escalofríos, y otro en el que hay fantasmas, y que te puedes pegar más de un susto, es el Museo de Cera. Ya lo creo. Sí, pero ¿me estás hablando de los fantasmas o me estás hablando de...? de lo feo que es, coño. A ver, no, hay que decir que ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho. Hay cosas que dan miedo, eso también es verdad. Sí. Ha mejorado mucho. Y os recuerdo que allí hicimos una escóbula. No nos libramos, en todo donde hay susto, pues además el Museo de Antropología también. Compartida precisamente con Elena Merino. Claro, y su programa Elena en el País de los Horrores. Qué bueno. Pues en el Museo de Cera, aparte de que hay en la planta de arriba, ha cambiado mucho. Me he tenido que documentar, porque yo hacía mucho que no iba al Museo de Cera, y me he tenido que documentar para el libro, porque yo hablaba de la galería de asesinos que había en la planta de arriba. Ya no está. Ahora es la galería de personajes de película de terror. Entonces, en un pasillo oscuro, mal iluminado y con efectos de sonido de susto, vas a tener que pasar delante de Aníbal Lecter, del Silencio de los Corderos, o de... Pero en versión fea. No, versión guay, porque este es de los... Sí, los nuevos están muy guay, hay que decirlo. Vas a pasar por delante de la madre de Norman Bates en Psicosis, sentadita en la mecedora como una momia. Vas a pasar por delante de la monja, de la película La Monja, de esa de terror, de los Warren, y vas a pasar por delante de Pennywise, el payaso de It. Bueno, eso... Y no quiero desvelar mucho, pero bueno, venga, lo voy a decir. Para que la gente vaya preparada. Venga. No, que hay un actor disfrazado que te va a pegar un susto que te vas a caer de culo. Era evidente. Eso es como el pasaje del terror, el que tú ves las estatuas y de repente una de ellas se mueve, ¿no? Pues es... ¡Qué maravilla! Es un pasaje. De hecho, el capítulo se titula Esa estatua se ha movido. El capítulo del Museo de Cera. Y ahí hay gente que de verdad, aparte de todo eso, ha visto fantasmas. Por ejemplo, el fantasma de una mujer mayor, que quizá tenga que ver con lo que fue antes todo ese palacio, o sea, todo ese lugar, que hoy en día es un centro brutalista, un centro muy, muy aséptico, pero antes ese terreno lo ocupaba el palacio de los duques de Medinaceli, que ya desapareció. No, estaba comentando que qué pena, un poco estamos hablando de la descolonización de los museos, cuando hablábamos antes también de las momias, ¿no? Y de eso que ahora llamamos lo políticamente correcto. En este caso, qué pena que hayan quitado algunas de esas escenas hechas en cera, que tenían que ver con crímenes que habían ocurrido en la historia de España. Claro. Si no recuerdo mal, creo que estaba el crimen de Fuencarral, estaba el crimen del Correo de Andalucía, creo que estaba Charles Manson también por allí. Es decir, que eso me parece que también es una historia nuestra que también conviene recordar, o que sea de una manera tan truculenta y con este tipo de escenas tan macabras. Pero claro, sustituirlo todo por personajes de película, que no me parece mal, pero no sustituirlo, me refiero. O sea, que hubiera como distintas salas. Yo hubiera quitado alguna figura de las modernas que yo no entiendo, que yo respeto pero no entiendo, como y no quiero atacar ni nada, pero pues hay una figura de Cristina Pedroche y hubiera puesto... pero en la parte de terror dices que está... No, en la parte de terror no. ¿Ves cómo es de terror? Ahí está ella y está David Muñoz, el chef. Bueno, total, que eso, que
que hubiera sustituido eso por no perder la galería del crimen, donde encontrábamos el vampiro de Düsseldorf, Cecilia Aznar, la del crimen de la plancha, Claro. encontrábamos Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, y esa galería de bustos de asesinos que daba Además, mucho eso era miedo, lo clásico de los junto museos con- de cera de toda la vida. Claro, lo clásico, sí, la Claro. criminalística y todo esto. Pues Claro. estaba enfrente de las torturas de la Inquisición, que eran muy terribles, esa parte del sí, museo, recuerdo. los empalamientos, que eso no lo hacía la Inquisición, los empalamientos y demás. El garrote vil también se perdió y bueno, los bandoleros, ¿eh? El tragabuches. A eso dedicamos el programa con Busca Exactamente. velas. precisamente. Ahí Claro. hablamos. Santo varón, el Pero tragabuches. Álvaro, mira, yo no sé, yo me imagino que además ya nos estamos quedando sin tiempo. Iba a decir la Sí, frase sí, de sí, vamos a ir sí. terminando. En Sí. este caso, no es porque me tenga que ir a ningún lado, porque me hago pis de lo que estáis hablando. No, así que vamos a ir terminando. voy a ser breve, pero es un comentario con una pregunta. Porque yo no sé cuánta gente sabe que en Madrid hay un ¿Trampa o no castillo. trampa la pregunta? No es trampa, no es trampa. Yo no sé cuánta gente sabe que en Madrid precisamente hay un castillo del siglo XV. Estoy hablando, está sí, muy bonito, muy además. bonito, que además es que lo digo porque actualmente se ha convertido, bueno, actualmente hace poco tiempo, y eso la gente no lo sabe, en un museo, y es uno de los museos, yo creo, más desconocidos de la ciudad. Estoy hablando del castillo que está, el castillo de la Alameda, y en la Alameda de Osuna, o también se llama el castillo de Barajas, y que es curioso porque este castillo, que como digo es del siglo XV, ha pasado diferentes periodos, luego fue un castillo señorial, o sea, luego se transformó en un palacete, en un palacio renacentista, luego también en los que eran los siglos XVII y XVIII, pues se convirtió en toda esa zona en lo que sería la zona de veraneo, de recreo de la aristocracia madrileña. Precisamente ahí, muy cerquita al lado, está el Parque del Capricho de los Duques de Osuna, de ahí Y el Juan. que viene que el nombre de toda esa área sea Alameda de Osuna, ¿no? Y el Juan Carlos I también está. Exactamente. Y luego, precisamente también durante la Guerra Civil Española, fue un lugar, porque fue el centro de mando del general Miaja, lo que era en la retaguardia, si no me equivoco, del frente del Jarama, que aunque el mando de operaciones estaba en el búnker, que también se puede visitar, el búnker del Capricho, Posición el castillo Jaca. se empleó como exactamente, el castillo se empleó como fortín. Y al lado además hay un nido de ametralladoras, ¿no? Entonces, como digo, es un castillo, y yo no sé, Álvaro, si en esa zona un castillo visitable, que además, fíjate, se puede hacer un 2x1, ahora que con el buen tiempo, el Parque del Capricho, y al lado que está el castillo de Alameda de Osuna, que son visitables de manera gratuita. ¿Tienes alguna referencia si en el castillo alguien, porque además se han hecho excavaciones, porque ahí hay antiguos asentamientos desde la Edad de Bronce, la época romana, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú tienes referencias ahí de algún De bicho. algún de bicho, como le gusta decir a Vamos a Fran? No hay castillo sin fantasma. Eso Ay, es una máxima. bien, ¿ves? Eso Es un una buen máxima. colofón. Muy bien. El muy bien. problema es que a este Muy bien. castillo le queda poco de castillo, porque el pobre, pues Sí, mira, tenemos los avatares de la historia, la guerra civil. Y luego tenemos una curiosidad. Por ejemplo, la duquesa de Osuna, María Josefa Alonso Pimentel, compró piedra de ese castillo para construir su monumento Sí. en el Capricho, porque un antepasado suyo, el tercer duque de Osuna, estuvo preso en esas mazmorras. Entonces quiso recrear una especie de castillete que vemos no en esa zona, sino en el Capricho, que está al lado. Sí. Por cierto, o nota al pie, en el Palacio de los Duques de Osuna se está preparando ya para ser visitable, y eso es una maravilla. Lo están restaurando, tiene suelos con mosaicos de estilo neopompeyano, tiene el gabinete de la Duquesa de Osuna donde había 60.000 libros, algunos de ellos de temática esotérica, que tenía permiso el duque para coleccionarlos, permiso de la Inquisición, libros que hubieran acabado guardados bajo 7 llaves o quemados, de astrología, quiromancia y demás. Y eso todavía no, pero se va a poder visitar dentro de poquito. Lo que se puede visitar es el perímetro de ese castillo en ruinas, que lo más que te puedes meter es por un puentecito y te quedas como en el patio del castillo, pero no puedes llegar a recorrerlo por dentro, porque es que queda muy poco de ese castillo. Sí, sí. Y se han hecho catas arqueológicas y efectivamente se han encontrado vestigios de muy atrás y de muy adelante también, de la guerra civil, ese nido de ametralladoras. Allí hemos ido a veces con grupos de personas o haciendo alguna visita guiada que he hecho yo, pues
a ver qué sentía la gente o qué percibía, con cacharritos de estos de investigación paranormal, medidores electromagnéticos y cosas así raras que nos gustan a nosotros. Y cuando estábamos justo al lado de lo que es el final de la pasarela, vas recorriendo una pasarela con carteles, pues al final, que ya estás como, entre comillas, dentro del castillo, el aparato, y no en otro sitio, se ponía loco. Tiene unas bombillitas que van del verde al rojo. Cuando se pone en rojo es que hay algo muy fuerte a nivel electromagnético que está interactuando, y no había nada cerca que tuviera esa potencia. Lo pusimos, ¡pum!, se puso a encenderse. Y hubo gente, yo no soy sensitivo en ese sentido, ¿no?, pero hubo gente que nos dijo, es que siguen por ahí los soldados patrullando, digamos, en lo que se podía ver, ¿no? Como si fueran los ecos de lo que fue un antiguo castillo, que hace ya muchísimo tiempo que no es castillo. Después pasó a ser palacio, que no es lo mismo. Sí. Ya no era algo defensivo, sino algo casi recreativo o para ostentar el poder de los condes de Zapata. Bueno, el caso es que los condes de Baraja, que era la familia Zapata, pues eso, que es un sitio donde, efectivamente, resumiendo, sí, no hay castillo sin fantasma. Juanik, tú te has colado allí, ¿verdad? No, vamos, esto no cotiza. Conozco el lugar porque lo conocí en ruinas y luego restaurado. Claro. Y la parte en ruinas dicen que podríamos remontarla hasta la época medieval y que habría sido construida por Diego Hurtado de Mendoza. Sí, en el siglo XV. Al final, sí. Pues cantidad de lugares que hemos conocido junto con Álvaro Martín Pérez, que pueden ser una buena ruta si estáis en verano en Madrid, si viajáis en verano a Madrid o si viajáis en cualquier momento del año a la capital, y podéis conocer estos rincones más allá de, pues eso, no hemos hablado del Prado, no hemos hablado del Reina Sofía, no hemos hablado de los museos que todo el mundo conoce y todo el mundo visita día tras día. Así que recomendado una vez más, Enigmas ocultos en los museos de Madrid, editado por La Librería y escrito por Álvaro Martín. Álvaro, gracias por este recorrido. Yo me voy ahora, pues eso, por lo que sea voy a hacer pis porque este último tramo me ha dado canguelete, así que sigas asustando a la gente con tus historias, Álvaro. Pues muchas gracias, así lo haré, y que la gente vaya ahora en verano, es el truquito. En verano es el mejor momento para ir a los museos porque no hay nadie y se está fresquito. Aire acondicionado, ¿no? Totalmente. Álvaro, muchísimas gracias, un abrazo grande. A vosotros. Un abrazo. Juanik, te imagino ahí en el castillo de la Alameda de Osuna, pues como te he visto otras veces, en modo cabritillo, saltando de un lado para otro, colándote en los huecos. Lo he hecho yo, no lo vas a hacer tú. Lo has hecho, ¿verdad? Alguna que otra vez. Esto es. Hasta la semana que viene, Juanik. Hasta luego. Venga, Carlos, dale, vamos a la barra que ya... Ahora sí, ya que es hora de coger la cerveza. Vamos para allá. Sí, ya a estas horas, joder, es inevitable. Venga, David, ve tirando tú, que te seguimos todos. Sí, venga, follow the leader. Voy pidiendo ronda, ¿no? Vale. Mira, Marcos ya se ha ido. Marcos, despídete al menos, hombre. Con decepción que no tengo cerveza. Me estáis dando una envidia que ¿para qué? Vamos para allá. Claro, vamos, te pido. Tira. Y tú, Jesús, ocúpate de algo de comer también, porque si no esto entra... Claro. A ver, si yo ya estoy aquí con el vermú y la tapita de jamón. Mira, estáis tardando. Listo. Estaba callado ahí. Está Alberto Espinosa también calladito, comiendo, bebiendo, disfrutando de este verano, como un servidor, Fran Izuzquiza, espera que estéis disfrutando aquí en Escobulandia. La semana que viene, otra historia, otro viaje. Espero que estéis disfrutando del verano, lo que lo tengáis, de las vacaciones, sobre todo los que la tengáis, y los que no tengáis. Verano, porque estáis en el hemisferio sur, o vacaciones, porque no toca, que sigáis disfrutando semana tras semana de las escóbulas de verano. En 7 días más. ¡Chao!